El pensamiento negativo se define por esa capacidad que tenemos de ponernos siempre en lo peor, incluso antes de tiempo, cuando ni siquiera han sucedido las cosas. También puede provocar angustia, puesto que llega en un momento en el que la persona se siente encerrada en un círculo vicioso del que ya no sabe cómo salir, porque las ideas tienen tal fuerza que llegan a eclipsar incluso a la propia realidad. Y por eso nosotros a veces nos estamos adelantando. Y esos pensamientos negativos lo que están haciendo es realmente nublarnos el entendimiento. Ahora, usted como es coach espiritual, a veces sí tiene que ver mucho las cosas que le suceden a uno en la vida, para poderlo uno a veces hasta bloquear. Hay situaciones en la vida que te bloquean. Y que por eso es que quizás se queda uno atrapado en lo malo, en lo negativo. Sí, ahí vienen los grandes traumas. Es de ahí donde ya viene la terapia y ayudan bastante. Por ejemplo, así como decía Javier, de la forma de la llama violeta, también uno puede salir de esa parte negativa cancelando ese tipo de pensamiento. Porque lo que pasa con los pensamientos es que el pensamiento negativo, y estoy de acuerdo con lo que decía Javier en ese sentido de que la mente a veces no reconoce, en neurolingüística se estudia eso, que el pensamiento negativo se puede vestir hasta de una buena intención. Por ejemplo, usted dice, María no está enferma, pero todo el mundo piensa en la enfermedad o en la clínica. Ahora mismo pensamos en una María que estaba toda chueca, como dicen en otros países, ¿verdad? Es por eso, porque como se utiliza el no y el subconsciente, el cerebro, entre comillas, no reconoce algunas palabras, sino que reconoce formas, olores. De ahí donde vienen las terapias con aromas y cosas. Por ejemplo, yo que trabajo mucho con regresiones y temas así, la persona reacciona con un olor, un perfume, o una forma. Por ejemplo, en Reiki, yo que soy maestra Reiki, trabajo mucho lo que es cirugía psíquica, por ejemplo. Se puede sacar un dolor porque el dolor tiene una forma, aunque sea mental. Por ejemplo, una persona puede tener problemas del corazón, ejemplo, pero él tiene una idea de cómo es ese dolor, si es punzante, si es redondo, si es cuadrado. Mas, sin embargo, el no lo reconoce el cerebro. Yo no estoy enfermo. Si le quita el no, el cerebro dice yo estoy enfermo. Entonces es negativo también cuando uno entra en la idea negativa, aunque la palabra esté construida con una buena intención. Entonces de ahí que educar también la forma como hablamos, sí, educa también la forma como vamos a recibir, porque lo que se da se recibe, ¿verdad? Y lo que hablaba yo en el bloque anterior, que de repente estamos hablando mal, nos estamos expresando mal. Empezamos desde el día diciendo, como tú decías, hablamos de todos los malos que nos encontramos en el camino y no llevamos nada de bueno, por ejemplo, en nuestro ambiente de trabajo, ni siquiera una sonrisa o un buen pensamiento. Entonces, nuestras palabras al final van generando acciones negativas. Y la estructura del pensamiento es vital en esto. Y muchas personas dicen, hay que ser estudiosos para saberlo. No, el pensamiento está construido por tres aspectos fundamentales: contenido, forma y curso. ¿Verdad? La idea, cómo está estructurada, la forma como tú lo expresas, pero muchas personas expresan un pensamiento que no va acorde con sus acciones. Y esa dicotomía que existe, sí, entre ambos, entre pensamiento y acción, entonces sí, comienza a llevar factores de incidencia, tratando en cualquier ambiente, ya sea laboral, social, académico, familiar, relaciones de parejas, etcétera. Entonces, eso es vital, saber cómo nosotros construimos el pensamiento. Y es fácil, nosotros simple y sencillamente identificamos, como lo dijo mi estimado, el no, ¿ok? Entonces estoy aprendiendo a redactar mi pensamiento de una manera, el contenido y el flujo de una manera. Bueno, incluso para educar a los niños dicen, por favor, no les digan tantos no toques, no hagas, no, todo es no. Entonces que al final el no pierde incluso su poder, pues, de precaución, porque a veces uno por precaución. Fíjate, Milena, que yo pienso una cosa bien, tú vives bien interesante. Nosotros vivimos en un ambiente negativo, nocivo totalmente. O sea, con el respeto, ¿no? O sea, estamos rodeados de ese tipo de pensamiento. Ahora, el problema es que hemos sido programados en ese pensamiento. ¿Cómo crees que nos programaron? Bien sencillo, o sea, tú ves noticias, lees los periódicos, o sea, dime si hay algo positivo ahí. Pero claro, pero imagínate, uno pone la televisión y vemos la realidad nacional. Exacto. Todo es un desastre. Ahora, pero yo quisiera enseñarles algo que es bien importante. O sea, no significa que no estés informado. Una cosa es estar informado
y otra cosa es meterse en la película, otra cosa es meterte en el pensamiento negativo. ¿Saben cuál es el problema? A nosotros el pensamiento viene como impulso de pensamiento y entra directamente porque nosotros no le ponemos objeción. Lo que tú decías, lo que estábamos hablando fuera de programa, reprendo este pensamiento, le quito poder, no lo acepto. Eso es importante. Y uno cuando ve la noticia se queda. Yo no veo noticias porque solo cosas malas veo, dice. Pero está pendiente. O sea, hay gente que ve todos los noticieros. Así es. yo Entonces, dime siento cómo que hay que verlo, informarse, pero está estar al bien, día, pero entonces tú dices, como tú dices, me gustó eso, Hay que reprendo estar el al día. pensamiento, no lo acepto, le quito poder. O sea, tienes todo el derecho. Ahora, el problema es que se va generando algo en nosotros que aquí las compañeras empresarias y cantantes sabrán lo que yo les voy a decir. Uno tiene diálogos internos, claro, un diálogo interno positivo. Por eso le digo que a veces hasta hay que pedirse perdón a uno mismo. Pero es importante. Pero aquí hay algo que les quiero decir. Por ejemplo, ellas hablaban de sus proyectos, de ser cantante, de ser microempresaria. ¿Qué pasaría si yo pienso hacer algo así y se lo comento a alguien? No, hombre, vos, fíjate que, no, hombre, ¿qué estás pensando? Te va a salir mal, hombre. Vos no tenés la capacidad. Y la gente se pone a decirle esas cosas a uno. No hay que comentar las cosas que uno piensa hacer, porque entonces uno le quita el poder de que se vayan desarrollando los proyectos. Y yo pienso que sería bueno que se los preguntaran ahora, a ellos. pero si hay gente clave que necesitan ustedes comentárselo, por ejemplo, en tu caso, a tus padres. A mis padres y a mi esposo también, ¿verdad? Hay gente que está contigo y que te apoya. Sí. A veces resulta que tus familiares Ni te no te entienden. apoyan o Porque- dice que, como te decía, estás loca, hija, ¿qué es lo que estás haciendo? Claro. ¿verdad? Pero ellos no lo hacen a veces con el afán de dañarte a ti, ¿verdad? O hacerte mal o Ese es hacerte miedo. sentir mal. ¿Sabes Ese por qué, es miedo. Susi? Tienen Que- miedo a que Ese tú es miedo. fracases. Es que hay una diferencia.